respecto a los objetivos de estos programas. Claro, podría haber dos puntos de vista, ¿verdad? Un punto de vista social, pero también un punto de vista económico. ¿Qué me podrían decir al respecto? ¿Qué, Oscar? Sí, buenos días, maestro, buenos días a todos. Lo que estaba viendo en el artículo, pues realmente de parte del gobierno para el pueblo, pues se considera una ayuda idónea que puede beneficiar para amortiguar un poco la situación que trajo el coronavirus. Sin embargo, me pongo a pensar de dónde va a salir ese dinero que Guatemala, pues el gobierno no lo tiene como tal disponible, sino que esto lo tiene que sacar por medio de un préstamo para poder realizar este tipo de proyectos. Y a esto se va a la deuda pública del país como tal, para poder subsidiar este tipo de proyectos de los que se menciona acá en el artículo. Entonces, la situación económica que tiene el país para lo de la ayuda que trata de hacer el gobierno me en qué pensar y me imagino que tiene que haber algo detrás de todo esto, no es solo porque que van a ayudar a los habitantes y ya estuvo, sino que tiene que haber algo detrás de todo eso porque la situación económica pues no es buena la que tiene el país como tal. Y me preocupa la deuda externa también, que me imagino que este monto también se va para ahí. Así es, Oscar. Gracias por los comentarios, ya les vamos a platicar. Jonathan, que también está ahí en cola, por favor. Gracias. Sí, buenos días. Yo solo quería comentar, digamos, que estos aportes que dio el gobierno, por lo menos algunos, sé que no llegaron a la población que necesitaba, ¿verdad? Porque aquí, digamos, muchas familias que no necesitaban recibieron los 1,000 quetzales, ese aporte del bono familia, porque solo porque la factura de la luz, ¿verdad? Salía como que con menor cantidad de consumo. Entonces creo que no llegó a donde se necesitaba y ahí mismo dice, ¿verdad? Que por ejemplo las cajas que van a repartir de víveres, dice que no hay listados y las va a llevar el ejército a las puertas de las casas. Lo mismo que pasaba muchas veces con la bolsa solidaria, ¿va? O sea, un montón de gente que no necesitaba la recibía, entonces al final no llegaba al lugar donde tenía que llegar. Igual ese apoyo de la economía informal, dice que lo van a recibir solo los que estén como registrados en las municipalidades y realmente no creo que haya un registro así real en las municipalidades de estos trabajadores de la economía informal. Entonces al final creo que aunque con buenas intenciones, digámoslo así, no logran llegar a la gente que realmente lo necesita, a la gente que realmente se quedó sin trabajo, que realmente no tenían acceso a alimentación y no fue bien distribuido. Como dice Alejandro, al final todo eso se carga en una deuda, porque ahí mismo dice que van a cargarlo a una deuda aprobada por el Congreso. Entonces al final no se ayudó la gran cosa, porque al final los ciudadanos fueron los que salieron a ayudar a los que realmente necesitaban, como por ejemplo a los vendedores de helados. No sé si vieron las noticias, ¿verdad? De que la gente fue la que los fue a ayudar. Entonces creo que al final no se distribuyó como debía. Muchas gracias, Jonathan. Vamos a leer aquí el comentario de Hessler. De todos los programas, el que más me llamó la atención, que bajen la tasa de interés para los préstamos para las empresas. Creo que es el más efectivo. Muy bien, pues muchas gracias por su comentario, la verdad muy interesantes. Y sí, ¿verdad? Hay mucha tela que cortar. Si pensamos sobre los comentarios de Jonathan, pues da la duda, ¿verdad? De que qué tan eficaces, ¿verdad? Fueron los programas en el sentido de si realmente ayudó a las personas que lo necesitaban, ¿verdad? Pues bueno, ahí quedan muchas dudas, ¿verdad? Se vieron muchas, ya los comentaste, pues, se vieron muchas cosas. La forma, ¿verdad? Como se desarrollaron y se ejecutaron los programas, pues a veces, bueno, en general, ¿verdad?
el quehacer del gobierno a veces deja mucho que desear, ¿verdad? Porque no se utilizan los recursos de la manera más eficiente. Pero bueno, ese es otro tema que es muy importante, claro que sí. No solo los recursos son muy escasos, ¿verdad? En nuestro país, en nuestro estado, para utilizarlos de manera ineficiente. Ahora, desde el punto de vista social, pues el objetivo era muy noble, claro que sí, o sea, gente que se quedó sin trabajo, gente que le bajaron el sueldo a la mitad, la economía informal, obviamente, ¿verdad? Si teníamos esas calles totalmente vacías, pues obviamente el comercio, como recuerdan, ¿verdad? En cuentas nacionales vimos que la parte de comercio, desde el punto de vista de la economía informal, era de las más importantes, ¿verdad? Entonces, obviamente, muy afectada. ¿De dónde salen los recursos? También, ¿verdad? En general, todas las actividades que realiza el gobierno, como el gobierno no produce o no genera ingresos, los tiene que obtener de algún lugar, ya sea de los impuestos o ya sea por medio de deuda. En este caso, como fue algo, digamos, un programa de emergencia, por decirlo de esa manera, pues hubo necesidad de solicitar préstamos para financiarlos. La pregunta siempre es, las deudas no son malas, ¿verdad? Pagar impuestos tampoco es malo. Media vez se utilicen adecuadamente y se logren los objetivos deseados. Entonces uno podría decir, bueno, estos programas salieron caros, pero ¿se logró el objetivo? Esa sería la pregunta, ¿verdad? ¿Se lograron los objetivos? Bueno, ya vimos que desde el punto de vista social, digamos no al 100%, pero seguramente sí ayudó, ¿verdad? Sí ayudó a mucha gente. A todos los que debería, probablemente no, pero sí ayudó. Y ahora, desde el punto de vista económico, es lo que vamos a analizar en la clase de hoy. Me gustó la palabra que usó Oscar, ¿verdad? Amortiguar, ¿verdad? Bueno, desde el punto de vista social, pues amortiguó un poquito ahí las necesidades de las familias, y desde el punto de vista económico, este gasto de gobierno por medio de los programas, según leyeron, observen que básicamente son o transferencias económicas directas o transferencias en especie, ¿verdad? Entonces, el gobierno compraba los bienes y luego los trasladaba o mandaba el efectivo directamente. Al final son transferencias hacia las familias. Y este de acá del Fondo de Crédito para Capital, ¿verdad? Que también básicamente es una transferencia, pero condicionada, ¿verdad? Por medio de un crédito, y hay un costo implícito también al momento de obtener estos créditos, ¿verdad? Pero si los queremos resumir, es plata que utilizó el gobierno, es plata que gastó el gobierno y la trasladó de diferente manera a los hogares, a las familias. Muy bien. ¿Sí, Oscar? Maestro, me surge la duda, ¿cómo se podría hacer para poder ir bajando lo de la deuda pública que tenemos como país? ¿El gobierno qué tendría que hacer en ese caso para ir disminuyendo esa deuda con los países que tenemos? Lo que tienen que hacer es dejar de gastar. No, es cierto, digamos, básicamente ahorita voy a poner la presentación.
Pero básicamente el papel del gobierno es cobrar impuestos y gastárselos. El problema es que gasta más de lo que recauda. Claro, otra opción sería o aumentar los impuestos, ¿verdad? Para reducir ese déficit fiscal que ellos tienen todos los años, ¿verdad? O sea, cuando hacen el presupuesto de la nación, ponen un monto que no es financiable con los impuestos. Entonces dicen, bueno, entonces vamos a contratar deuda. Y, y, y repito, las deudas no son malas, pero el problema es que la mayor parte de esa deuda es para financiar gasto de funcionamiento, pagar salarios, básicamente. Entonces, si nos estamos endeudando para pagar salarios, no está bien. Diferente fuera si estuviéramos endeudándonos para invertir. Estuviéramos invirtiendo en infraestructura, estuviéramos invirtiendo en tecnología, puertos, ¿verdad? Carreteras, ferrocarriles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa inversión generaría o activaría, dinamizaría la actividad económica. Es decir, la población tendría más ingresos, o sea, desde ingresos de salarios, ingresos de las empresas. Y ustedes saben que los impuestos salen de nuestros ingresos, o sea, entre más ganemos, entre más altos sean nuestros salarios, más ICR vamos a pagar. Entre las empresas más facturen, también, o sea, más ingresos tenga, más ganancias, también más ICR. Y entre más consumamos todos, más IVA. Entonces el gobierno podría en un futuro, si ahorita se propusiera pues invertir, tener más ingresos. O sea, si la actividad económica mejora, eso no solo beneficia al sector privado, a nosotros, sino también al gobierno. Entre mejor estemos nosotros, entre más ingresos tengamos, más impuestos le van a llegar también al gobierno. Pero recuérdense de nuestras primeras clases que decíamos, el costo de oportunidad. Las políticas, o sea, si ordenamos nuestro presupuesto, si empezamos a invertir ahora, significa que tenemos que sacrificar algo, ¿verdad? No es solo sí. Bien sabemos, ¿verdad? O leemos en la prensa, o escuchamos en la radio, y también observamos, ¿verdad? Así que no somos ciegos. Hay muchos ministerios, muchas secretarías, muchos programas de gobierno que, bueno, recuerdo un caso de una compañera que trabajaba en una de estas instituciones y dice que pasaron ahí varios meses trabajando en un proyecto y bueno, ya terminaron el documento, aquí está, qué bonito, espectacular. Bueno, ahora vayamos a implementarlo. Entonces fueron a decir, mire, por favor, necesitamos los recursos para implementarlo en tal municipio. No hay recursos. Es decir, pareciera ser que lo único que genera el gobierno son documentos, ¿verdad? Papeles, ¿verdad? Tenemos a un montón de gente y yo he observado que hay mucha gente capaz, con muy buenas ideas, muy técnicos, trabajando en el Estado, pero al final no se implementan los proyectos, o sea, todo queda en un papel, en un documento. Entonces, pues estamos pagando un montón de salarios que al final no se traduce en obras o servicios que se le presten a la población, sino solo es un montón de gastos sin objetivo. A ver, eso de la deuda es bien delicado porque los ingresos del gobierno provienen únicamente de los impuestos.
Ahorita, el país, digamos, si bien la deuda es grande, no es tan grande. Digamos, es sostenible. Pienso yo en el corto plazo, corto, mediano plazo. Pero si seguimos a este ritmo de endeudamiento, ¿verdad? Como nos puede pasar a nosotros en nuestro hogar, si nuestra deuda sigue creciendo, pero nuestros ingresos, digamos, no nos aumentan el salario, sigue siendo el mismo, ¿verdad? Cada vez el pago de intereses y capital, eso me reduce mi ingreso disponible. Entonces cada vez tengo menos ingreso disponible y me endeudo más porque tengo compromisos, pero cada vez se reduce mi ingreso disponible. Entonces, yo como agente económico individual, ¿cómo puedo aumentar mis ingresos? Pues, trabajando horas extras, poniendo un negocito, consiguiendo un trabajo, un ascenso, o ya no trabaja solo el papá, sino ahora tiene que trabajar la mamá. Entonces, de alguna manera tenemos que hacer más ingresos para pagar esa gran deuda que tenemos. En el caso del gobierno, la única manera es cobrando más impuestos. Entonces, lo más seguro, o sea, por lógica, si seguimos endeudando de esa manera, no duden que en algunos años nos va a subir los impuestos, va a subir el IVA, va a subir el ISR. No lo duden, así va a ser. ¿Verdad? Pero ahí estamos, ¿verdad? Que a veces por desconocimiento, o a veces porque no nos interesa, o nos sentimos también un poquito pues, que no se escucha nuestra voz, pero estos chicos del gobierno cada vez se endeudan más y el dinero es mal utilizado y nadie dice nada, ¿verdad? Hacemos la vista gorda, ¿cómo se dice el refrán? Nos hacemos de la vista gorda. Pero en algún momento nos va a rebotar, o sea, nos van a subir los impuestos sí o sí, ¿verdad? De hecho, cada vez que viene el Fondo Monetario Internacional, vean las noticias, todos los años vienen a hacer un estudio ahí de la economía. Y siempre dentro de sus recomendaciones dice, vamos a ver, tenemos aquí una noticia. Evaluación. Es que esto fue aquí miren, para mantener la sostenibilidad fiscal, el personal técnico recomienda mayor consistencia en los esfuerzos de movilización de ingresos a mediano plazo. Ingresos desde el punto de vista fiscal significa impuestos, ¿verdad? Durante la pandemia, eso lo vamos a ver también. Por ley es prohibido que el Banco de Guatemala le preste dinero al gobierno para financiar su presupuesto. Durante la pandemia sí sucedió, entonces aquí están diciendo debe evitarse recurrir nuevamente a la monetización del déficit presupuestario como alternativa de financiamiento. Bueno, eso es
preguntaban ahí qué otra manera. Bueno, otra manera, como lo hace también Argentina. Argentina, el Banco Central le presta dinero para financiar el presupuesto. Es eso. O sea, en el caso de Guatemala fue una cuestión de emergencia, pero eso causa inflación. Eso lo que causa es inflación. Estar imprimiendo dinero y prestarlo, ¿no?, al gobierno crea inflación. Mire, 36% en los primeros 6 meses, 64% en la inflación interanual. Eso es causa de mucha deuda del gobierno argentino, mucha deuda, e imprimir billetes. Entonces, esa es otra manera que se nos puede cobrar la mala administración de los recursos en el país, por medio de la inflación. Es lo mismo. Dicen que la inflación es un impuesto y principalmente a los pobres. Porque el hecho de que, por ejemplo, si lo hiciéramos con Argentina, el hecho de que el gobierno al gobierno para financiar su gasto, eso lo que causa es inflación, ¿verdad? Y ustedes saben que la inflación provoca que nuestro dinero cada vez valga menos. Si se dan cuenta, lo que está pasando es lo mismo. Cuando nosotros pagamos sin impuestos, nos quedamos con menos dinero para comprar nuestras cositas. Con la inflación es lo mismo, ¿verdad? Cada vez el dinero nos alcanza para comprar menos cositas. ¿Y por qué es un impuesto? Porque la causa de esa inflación fue dinero que se le dio al gobierno, ¿verdad? O sea, en vez de dárselo nosotros directamente con un impuesto, se lo dio el Banco Central. Pero al final el que va a pagar eso somos nosotros, ¿verdad? Pero es una manera, no se nota, no se observa directamente, ¿verdad? Pero ese es, ojalá nunca vaya a pasar aquí en Guatemala, ¿ves? Porque la tasa, el crecimiento, yo creo que se los había dicho, pero Argentina es el país de Latinoamérica que más rápido crea pobres. O sea, la tasa de crecimiento de la pobreza en Argentina es la más rápida de Latinoamérica. O sea, cada vez la clase media está desapareciendo. Miren, la pobreza abarca el 37%. $76 va a terminar la tasa de inflación. Problema. Por lo mismo, recuérdense que el dólar es como el tomate, ¿verdad? El dólar también está carísimo en Argentina, al igual que los tomates. Porque la gente no quiere los pesos, porque como los pesos cada vez se devalúan más, la gente prefiere el dólar. Y ustedes saben, o sea, están demandando mucho dólar. ¿Y qué pasa cuando el dólar lo demandan mucho? Cuando la gente lo quiere, sube su precio, ¿no? Bueno, entonces es otra manera de cobrarnos la deuda. Actualmente, repito, por ley no es permitido que el Banco Central le dé dinero al Estado para financiar su presupuesto, solo en casos de emergencia, que fue lo que sucedió durante la pandemia. ¿Verdad? Pero como bien recomienda el Fondo Monetario, ahí sí estoy de acuerdo con ellos, eso no es bueno. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, mucho de lo que hemos platicado está en esta presentación.
Obviamente el papel o la actividad gubernamental es importante, ¿verdad?, para el desarrollo de la economía. Ya lo hemos practicado en varias ecuaciones, ¿verdad? Permite o debería permitir que el gobierno, o perdón, que la economía se desarrolle de una manera más ordenada y eficiente. Ese es el papel del gobierno, ¿no? ¿Cuáles son sus instrumentos? Pues los impuestos y gastos, o sea, cobrar impuestos y gastarlos. Pero se espera que ese gasto tenga un objetivo: infraestructura, educación, salud, ¿verdad? Pues, seguros de desempleo, ¿verdad? Cosas de ese tipo, ¿verdad?, por medio de transferencias. Y obviamente, pues toda la regulación, las leyes del juego, las reglas del juego. Necesitamos reglas. Aquí tenemos un resumen de esas principales funciones: remediar las fallas del mercado, como la contaminación o, o fomentar la competencia, ¿verdad? Y así poder obtener bienes de buena calidad a un buen precio. Obviamente Guatemala es un país donde hay mucha pobreza, entonces por medio de sus funciones debería de promover o generar las condiciones para que la gente pobre salga de la pobreza, ¿verdad? ¿Y cómo? Pues dándole servicios, por lo menos una buena alimentación, buenos servicios de salud y una buena educación. Eso ayudaría a que mucha gente pues tenga la posibilidad. Bueno, y generar o fomentar también la creación de empleo, de atraer inversiones tanto locales como extranjeras. ¿Para qué? Porque, bueno, voy a educar a mi gente, pero también necesito que tenga un trabajo cuando ya sea grandecito, ¿no? Lo que vamos a hablar hoy de la política monetaria y fiscal. Y obviamente, pues, dado que somos economías abiertas, manejar todas las relaciones que tenga el país con el resto del mundo. Los impuestos, pues nadie quiere pagar impuestos, ¿no? Máxime si no se usan adecuadamente. Pero son importantes, son necesarios. Y el pago de impuestos, pues depende de ciertos principios, ¿verdad? O sea, el diseño de un sistema de impuestos justo y eficiente se puede basar en diferentes principios. Uno de ellos es el principio del beneficio. O sea, esto dice que las personas deben de pagar impuestos, o mejor dicho, los impuestos se deben de cobrar por los servicios que presta el gobierno, ¿verdad? Es decir, si yo uso una carretera, yo debería pagar impuesto porque yo lo uso, ¿verdad?, como un peaje. O si yo entro a un parque público, debería de pagar un impuesto por utilizarlo. Es el principio del beneficio, que si lo que se busca es una redistribución del ingreso, no es muy útil. Porque imagínense, o sea, si las escuelas públicas, las que las utilizan, deberían de pagar por su uso, no tendría sentido, ¿verdad? Porque una escuela pública, la idea es de prestárselas, ofrecérselas a personas que no tienen ingresos, que no pueden pagarlo. Entonces, ese principio del beneficio sí se puede utilizar, pero básicamente los impuestos deberían de basarse en el principio de la capacidad de pago, ¿verdad? Porque estos son los sistemas fiscales redistributivos. Significa que el que más dinero tiene es el que tiene que pagar más impuestos. Y luego ese dinero se utiliza para financiar los programas de ayuda social. Eso se llama sistemas fiscales redistributivos.
En ese contexto, pues tenemos impuestos que pueden ser progresivos. Vean aquí la gráfica. Aquí tenemos el nivel de ingreso de la familia o del individuo. Y aquí cuánto representa el impuesto como porcentaje de su salario, de su ingreso. Un impuesto progresivo significa que entre más dinero gano, pago una mayor tasa de impuesto, un mayor porcentaje de mis ingresos se pagan en impuestos. Un regresivo, lo contrario, que entre más gano, resulta ser que pago menos proporcionalmente hablando. Les voy a dar un ejemplo de esto. Creo que aquí está. No se quiere venir. Desde la mañana está ahí un poco rebelde el Excel. Bueno, ¿logran ver los datitos? Sí, maestro. Vean esto que, bueno, realmente es muy interesante. Un impuesto progresivo es como el ISR. Tenemos una primera persona que tiene ingresos de 180,000 al año. Y por lo tanto, yo recuerdo que ahora el ISR solo quedó 2 tasas, ¿verdad? Arriba de cierto monto, que no recuerdo, paga 7% y abajo de eso paga el 5%, y si gana menos de no sé cuánto, no paga. Bueno, entonces supongan que, ¿cuánto sería de ICR? Así sin tanto detalle. Bueno, este paga 12,600, ¿verdad? 7% de 180,000 es 12,600. ¿Cuánto representa ese impuesto del ingreso? Pues obviamente 7%, ¿verdad? El que gana 60,000, la tasa impositiva del 5%, paga 3,000. Y eso significa que paga obviamente el 5% de impuestos respecto de su ingreso. ¿Por qué es progresivo? Porque entre más gano, más pago, o más representa el impuesto respecto de mis ingresos. Aquí la tablita quedó, esto me recuerdo que lo cambiaron en el gobierno de Patriota. Antes yo recuerdo que la escala era mucho mayor, ¿verdad? Yo siento que no, esa reforma fiscal siento que no fue muy adecuada. Por ejemplo, esto de acá, solo les quiero poner la tablita en Estados Unidos, como es la tablita del ISR. ISR, Estados Unidos. Tabla. Bueno, agarremos cualquiera, hay una. Vamos a ver si se mejora el detalle de esta. Y creo que esta es. Bueno, entonces observen, veamos, concentrémonos aquí en 2018. ¿Se logra ver un poquito? ¿Sí? Entonces, vean cómo tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveles. Alguien que gana por abajo de los $20,000 paga el 10%. Pero ya alguien que gana
arriba de $600,000 al año paga un 37%. Entonces, ese es un impuesto progresivo, bien diseñado. Porque si observamos, hay una diferencia entre el que menos paga es 10%, el que más paga es 37%. Y en el caso de Guatemala, imagínense, pues, 5 y 7. Pero alguien puede ganar 5 millones de quetzales, que igual va a pagar el 7, ¿verdad? Pero bueno, así está. ¿Qué hacemos? Ok, ahora un regresivo, un impuesto regresivo es el IVA. Y un buen porcentaje, creo que ahora está como 50-50 más o menos, pero si ustedes se van a la página de la SAT, SAT es, no, ¿verdad? Es el Ministerio de Finanzas. Estadísticas. Veamos los ingresos anuales tributarios. Sí, este tiene que ser como porcentaje del PIB. Bueno, miremos esto. Aquí está, vean. La primera fila, el total. Bueno. Estos son los ingresos totales. Estos son el ISR, es este, los 23,000. Y el IVA son los 36,000. Entonces, imagínense. Calculadoras. El impuesto sobre la renta son 23,287 dividido el total, 78,019. O sea, de ICR se paga o representa el 30% de los ingresos del gobierno. 30% de ISR. El IVA representa 36,85 dividido 78,19. Representa casi el 50%. Estamos diciendo, ¿sí?, que la mayor parte de los impuestos se recaudan por medio del IVA. ¿Estamos bien? 47,30. Entonces, en nuestro ejercicio decíamos que el ISR es un impuesto progresivo, es decir, que si cumple esa función de quitarle, ¿verdad? Pero quitarle a la gente que tiene plata y que ellos sean los que financian los programas sociales. El IVA no, el IVA es un impuesto regresivo. ¿Por qué? Porque el que gana 180,000 no se gasta todo en consumo, ¿verdad? En consumo se gastará 120,000, póngase dando una vida ahí de lujo. El impuesto al IVA es el 12%, o sea que digamos que paga el 12% de estos, 14,400. ¿Cuánto representan esos 14,400 de sus ingresos? Representan un 8%. Alguien de escasos recursos, casi todos sus ingresos los utiliza en el consumo. No hay capacidad de ahorro, de invertir. ¿Verdad? Básicamente todo se va en consumo. La tasa es la misma, es el 12%. Entonces, el impuesto, el 12% de 55 es 6,600. ¿Cuánto representa esos 6,600 del total de sus ingresos? Un 11%, es decir, este es un impuesto regresivo, donde el que más tiene, menos paga respecto de sus ingresos. Obviamente en monto es más,
¿verdad? Es 14.400. Pero ¿cuánto representa esos 14? De los 180, un 8%. ¿Qué les parece? ¿Algún comentario? ¿Sí, Oscar? Maestro, que ese porcentaje de impuesto que paga la persona ya no tiene forma de cómo recuperarlo, ¿cierto? Sino que se va a sus gastos literalmente. Correcto, ¿verdad? No hay una devolución, ¿verdad? Como sucedía antes cuando uno hacía la planilla, por ejemplo, ¿verdad? Sí, no. Pero del ISR sí creo que hay devolución. En las empresas yo desconozco, ¿verdad? No es Para, mi área, pero uno de persona de asalariado, no. O sea, le quitan 10.000 de ISR y en tu vida lo volvés a ver. Sigue, Lisa, por favor. Sí hay una devolución para colaboradores con respecto al impuesto sobre la renta, pero ya no es como antes. Ahora tenemos derecho a que nos devuelvan hasta 600 quetzales si uno presenta la planilla de IVA, porque solo pues le aceptan hasta 12,000 de IVA, que hacen los 600 quetzales. Bueno, 600 quetzales para aquellos que están en el rubro del 5%. Para los que están por el rubro del 7%, sí es un poquito más, porque al final son los 12,000 por el 7%. Lo que uno tiene derecho a devolución de impuesto de renta. Y hay algunos créditos que se puede uno colocar para pagar menos impuesto de renta, que sí son deducibles de acuerdo a la legislación. Sí, cierto. Sí, gracias, Yulisa. Sí, correcto. Sí, todavía podemos rescatar algún pedacito, ¿verdad? Del ISR y como bien dice Yulisa, también podemos, que como las donaciones, ¿verdad? Si uno dona plata, pues eso es deducible a la renta y a tu renta, ¿qué? Bruta, ¿es verdad? Y por lo tanto pagar menos impuestos. Pero sí, ¿verdad? Digamos, el IVA también es otra parte. Compras algo y... Otra cuestión, fíjense que yo me he dado cuenta que la gente no pide factura. Y ese es un error. Porque que usted no pida factura y que ese impuesto no llegue al gobierno no significa que el congresista va a decir, no, muchacho, como ya no estamos recibiendo tantos impuestos, vamos a gastar menos. No, él va a seguir gastando igual. Pero si la plata no sale de los impuestos, se va a endeudar más o nos va a endeudar más. Y no, pidan su factura. Igual ya pagó el IVA. Lo único que está haciendo es que ese IVA se lo está quedando el empresario. Bueno, algunos dicen, bueno, prefiero que se lo quede el empresario y no el gobierno. La cuestión es que, como les repito, ese representa un ingreso para financiar el presupuesto que no está llegando. Y si no está llegando, se están endeudando más. O si no está llegando, va a haber un momento que van a decir, subamos el impuesto. Necesitamos recaudar más. ¿Sí, Oscar? Maestro, y por ejemplo, en los casos cuando, por ejemplo, le dicen a uno, mire, si no le doy factura, le descuento lo del IVA. Entonces, en lugar de pagar 112, solo paga los 100 quetzales, pero no le dan factura. En ese caso no está pagando el IVA como tal, ni el que le está vendiendo, ni el comprador. Exacto, ¿Cierto? digamos, exacto, pero digamos que eso, si nos volvemos así muy estrictos, digamos que eso es ilegal, ¿verdad?
Pero sí, en la práctica sí funciona tal como indicas, pero no es legal. Los precios deberían de incluir el IVA, el vendedor darte la factura, emitir la factura y ese impuesto que llegue a las arcas del gobierno. ¿Verónica? Maestro, buenos días. Yo tengo tal vez un comentario, maestro, con relación a lo que usted indicaba, que el IVA representa casi que el 50% de los ingresos del presupuesto del Estado. En ese sentido, ¿no sería eh, tal vez conveniente de parte del gobierno? Incluso creo que escuché una de las iniciativas de parte de la SAT de regular al sector informal, porque también representa un mayor porcentaje del PIB, ¿verdad? Aunque no esté regulado, pero por ejemplo, maestro, yo sí tuve entendido de que hubo un tipo de regulación o un tipo de iniciativa que realizó la SAT por aquellos negocios que se daban en línea, en donde sí les iban a pedir facturas, o por lo menos exigir que dieran facturas, pero que al final creo que ya no se dio. Entonces, pues por ahí tal vez sería la solución, que no solo el sector formal eh, este, pues pueda participar en eso de impuestos, sino que el informal también. Exactamente, Verónica. Esa es otra manera. Eso se Ujú, le llama aumentar la base tributaria. ujú. Es decir, uno puede aumentar la tasa impositiva o aumentar la base. En el caso de Guatemala, hay dónde. Como bien decíamos, el 70% de las personas trabajan en la informalidad. Entonces, y no pagan impuestos. O sea, así como también no reciben ciertos beneficios, tampoco pagan impuestos. Entonces, otra manera de agenciarse de recursos es que aumentar la base, es decir, que la mayoría de personas, en este caso el sector informal, pague impuestos, ¿verdad? O la mayoría de los negocios emita factura. Pero obviamente vamos a un mercado y a una infinidad de lugares donde no se emite factura. Entonces, esa es otra solución para evitar que o sea, a pesar, vean ese ISR que está ahí, ¿verdad? O sea, a pesar que ese ISR no representa mucho, son pocas personas las que trabajan en la formalidad y que están financiando el presupuesto. O sea, pocas personas son las que como que tienen la carga. Las pocas personas a nivel de población son las que están pagando eso o están financiando esos ingresos del gobierno, ¿verdad? Entonces sí, definitivamente, para evitar que sobrecargar a los que ya están pagando impuestos, lo mejor sería ampliar la base tributaria. Excelente comentario, ¿verdad? Gracias, maestro. Uh-huh. O sea, si observan, aquí pues en unos 20 minutos acá, todavía un poco dormido, sin desayunar. Ya llegamos a conclusiones muy importantes, ¿verdad? Que mejorarían la situación, en este caso, hablando de la política fiscal, ¿no? Entonces, por eso a veces da un poco de cólera y tristeza, ¿verdad? Si ya se sabe qué es lo que hay que hacer, ¿por qué no lo hacemos, no? Y ahí andan emitiendo leyes que, pues, en vez de mejorar la administración pública, pareciera que como la ley de contrataciones, ¿verdad? Esa nueva ley que anda por ahí, parece que no va a ser de beneficio, sino al contrario, ¿verdad? Pero bueno. Ok, entonces, pues algunas cositas ahí interesantes pues, que quería transmitirles. Pues al final, ¿verdad? Uno esperaría que un sistema impositivo se basara principalmente en impuestos directos progresivos como el ISR, ¿verdad? Eso también se llaman impuestos directos, ¿verdad? Y no impuestos indirectos como el IVA, que ya vimos que son regresivos.
pero combinado ya con lo que ustedes platicaban, pues de una mayor base, o sea, que no sean solo el 10% de la población que los pague, no, que los paguemos todos, pues, ¿no? Entonces, si entre todos los pagamos, puede que paguemos menos cada uno, ¿no? O bien, pues que todos paguemos bastante, pero que se haga un buen uso también de esos recursos, ¿sí o no? ¿Verdad? Como sucede en los países nórdicos, que las tasas impositivas son bien altas, pero digan ustedes si los servicios que prestan no son lo máximo, ¿sí o no? Sí, la calidad de las carreteras también de por allá. Tengo un sobrino que se fue a vivir a España, y los salarios en España son relativamente bajos. Digamos que una buena proporción gana entre 700 y 1000 euros. Inclusive él consiguió un salario decente, digámoslo así, 2000 euros. Si uno lo pasa a quetzales, y claro que el costo de vida es mucho más alto, no es mucho, ¿verdad? Son 20.000 quetzales. Solo de renta paga, creo que 800 euros, o sea, casi el 50% de sus ingresos. Pero le alcanza, ¿por qué? Pues porque las niñas van a la escuela y no paga colegios. Si necesitas atención médica, pues también es gratis, llamemos, pública. El transporte es un buen transporte público. No necesita estar pagando seguro del vehículo, el mantenimiento del vehículo. O si tuviera un vehículo no hay que usar tanta gasolina. ¿Por qué? Porque puede utilizar el metro y otro tipo de transportes muy buenos, ¿verdad? Entonces sí, se te va mucho en impuestos. Bueno, y pues más los impuestos que tengan que pagar. Pero los servicios son gratuitos y servicios de buena calidad. Al final uno se gasta toda su plata en eso, ¿no? Bueno, ustedes que tengan familia, ¿en qué se va nuestra plata? Educación para los niños, salud para los niños y lo poco que nos queda para comer. A veces sería mejor tal vez pagar un poquito más de impuestos, pero digamos que si yo pagara el 50% de impuestos, pero con eso cubro todas mis necesidades básicas, obviamente no la comida, pero que me quedara un 50% libre, ¿ya no sería mejor? En cambio, en teoría, pago un 10%, esa es más o menos la carga tributaria de Guatemala, como un 10%, digamos, no pago mucho, pero todo se me va en seguridad, colegios, vehículos, seguros, y al final realmente lo que queda es un poquito. Bueno, ok, eso respecto a los impuestos. Ahora vamos a la parte macro, a la parte macroeconómica. ¿Se acuerdan que hablábamos de la demanda agregada hace 8 días? Ok, durante la pandemia, vámonos al artículo de prensa que leyeron al inicio, durante la pandemia se esperaba que la economía se iba a contraer, que así fue. Recuerden que la economía cayó un 1.8% en 2020. Cayó. Pero con las políticas fiscal y monetaria se buscó que esta caída fuera lo menos pronunciada posible y saliéramos rápido de ese agujero a esta fase expansiva. Veámoslo acá en la página del banco. ¿Se recuerdan que ahí solo dentro ahorita tenemos el IMAE? Algo así, ¿verdad? Sabíamos que íbamos a caer. Entonces lo que se pretendía era salir lo más rápido posible, para que no fuera tan profunda la caída, y además salir lo más rápido posible, ¿verdad? A esa época, a esa fase de expansión. Ok, entonces el gobierno aplicó tanto su política fiscal como la monetaria.
¿Y la fiscal en qué consiste? La fiscal consiste en gastar más en esos momentos de crisis económica, en gastar, imagínense. Pero sí, sí es cierto, ¿verdad? Entonces, estos programas ¿dónde está la noticia? Ya la cerramos. Estos programas, no, aquí está. Estos programas implementados en el gobierno que si bien tenían un objetivo social, también tenían un objetivo macroeconómico y era fomentar el consumo y la inversión. El consumo por medio del dinero que se le estaba trasladando a las familias y la inversión también por medio de otorgar créditos baratos. Pues ahí estamos fomentando inversión y consumo por medio del gasto de gobierno. ¿Se recuerdan de esta diapositiva? Yo les dije, miren, esta diapositiva, si se la aprenden muy bien, van a sacar 100 en el final. Si yo quiero salir, o si yo quiero aumentar la actividad económica, que crezca el PIB, la producción, necesito aumentar la demanda agregada. Y si yo quiero aumentar la demanda agregada, necesito aumentar alguno de estos componentes. Desde el punto de vista fiscal, ¿verdad? El gobierno puede gastar directamente, puede invertir directamente o puede transferir a las familias para que ellos gasten. O también dar créditos a las empresas para que inviertan. Entonces, si hacemos eso, si aumenta las compras del gobierno, si aumenta la inversión, si aumenta el consumo, aumenta la demanda agregada. Y si aumenta la demanda agregada, ahorita vamos a hacer los ejercicios, logramos el objetivo de fomentar la economía. Veamos, aquí sí necesito su plena atención. Aquí se resume todo. Pongan mucha atención. ¿Ya están poniendo atención o todavía no? Sí, maestro. ¿Sí? Vean, aquí es donde sucede la magia. ¿No? Ahora vamos a jalar todo esto. Muy bien. Voy a regresar para que me entiendan esto del PIB potencial. Bueno, ya se los he explicado, pero otra vez. Recuerden que el PIB potencial es ese crecimiento de largo plazo que tiene la economía. A ver, ¿alguien se recuerda de la tasa de crecimiento del PIB potencial en Guatemala? $3.5. Exactamente, muy bien, 100 puntos. Entonces, durante la pandemia, estábamos cayendo por abajo del 3.5. De hecho, se observa en la gráfica. Vean, aquí más o menos ya 4.5, 4, 3.8, 3.9, crecimiento de largo plazo. Y aquí ya veníamos 2, menos 3.7, menos, o sea, estábamos cayendo por abajo de nuestro PIB potencial. Entonces la política fiscal, en este caso, lo que pretende es que retomemos ese crecimiento de nuestro PIB potencial. Bueno, en este gráfico, esta línea vertical representa ese PIB potencial. Aquí tenemos producción, vean.
En el eje horizontal hay producción y aquí tenemos precios. Entonces, imagínense que, supongamos que estábamos por debajo del PIB potencial, ¿verdad? No, perdón. Ahora, ¿cómo se los pongo aquí? Bueno, este es el PIB potencial, ya saben qué es. Entonces, supongamos que la economía cayó, ya cayó la economía. Entonces, queremos ahora activarla, dinamizarla, reactivarla. ¿Qué vamos a hacer? Este era el nivel de producción, un nivel bajo, por abajo de PIB potencial, muy por debajo. Y este era el nivel de precios de la economía, básicamente la inflación. Entonces, el Estado dijo, apliquemos una política fiscal expansiva. ¿Y cómo la vamos a aplicar? Utilizando todos estos programas. ¿Y eso en qué va a beneficiar a la economía? Ah, bueno, como ya dijimos, política fiscal expansiva. Política fiscal expansiva. ¿Qué sucedió? El gobierno envió transferencias a las familias, lo que provocó que aumentara el consumo. El gobierno empezó a gastar más para hacer las cajas de alimentos y demás programas que implementó en ese momento. Entonces aumentó el gasto de gobierno. Las tasas de interés de ciertos créditos disminuyeron y por lo tanto también fomentó la inversión. Entonces esa política fiscal afectó positivamente estos cuatro componentes: el gasto de gobierno, la inversión y el consumo. Como estos tres están subiendo, significa que la demanda agregada va a aumentar. Si la demanda agregada aumenta, ¿cómo se observa eso en nuestro gráfico? Se observa con un desplazamiento de la curva de demanda agregada a la derecha. Cuando sube el consumo, la inversión y el gasto de gobierno, la demanda agregada se desplaza a la derecha. Aquí tenemos nuestra curva de oferta agregada. Nuevamente, como hacíamos en la parte micro, decíamos, ah, bueno, entonces a este nivel de precios tenemos un desequilibrio. ¿Por qué? Porque tenemos más demanda que oferta. Entonces, eso va a provocar, obviamente, llegar a un nuevo punto de equilibrio. Como la demanda agregada aumentó, eso hace que se produzca más bienes y servicios. Si se está demandando más, el empresario pues tiene que proveer de esos bienes y servicios aumentando la producción. Entonces, aumenta la producción, que ese es el objetivo principal, ¿verdad? Aumentar la producción porque queremos activar la economía. Recuérdense que el PIB o esa tasa de crecimiento de 3.5 representa el aumento de la producción de bienes y servicios, el PIB real. Entonces, estamos logrando que aumente el PIB real y, sin embargo, cabe mencionar que puede haber un costo, además del financiero, por la deuda que adquirió el Estado, también puede haber un aumento de precios, ¿verdad? O sea, no podemos aplicar políticas fiscales constantemente, ¿verdad? Porque hay un costo asociado que es el aumento de los precios, ¿verdad? En épocas de crisis sí es justificable. Inclusive la deuda que pudo haber incurrido el gobierno es justificable porque estamos dinamizando la economía, ¿verdad? Que eso es de beneficio para todos, de eso no hay duda, ¿verdad? O sea, si yo no tengo empleo, si la gente no me compra, no como, ¿verdad? Entonces, claro que es importante aumentar el Producto Interno Bruto.
¿Preguntas? ¿Cómo fue el efecto macroeconómico en la economía al implementar esa política fiscal expansiva? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los posibles costos también? ¿Cómo afecta la política a la demanda agregada? Pregúntenme. Hagamos el ejercicio de la par. Una política fiscal contractiva es todo lo contrario. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a la economía cuando el gobierno, por ejemplo, aumenta los impuestos? Esto sería una política contractiva, ¿vean? Un aumento de los impuestos. Si aumentan los impuestos al consumo o al ISR también, tengo menos ingreso disponible y por lo tanto cae mi consumo. Si aumentan los impuestos a las empresas, hay menos disponible, cae la inversión. ¿Verdad? Y si caen estas dos, la inversión y el consumo, cae la demanda agregada. ¿Estamos bien? ¿Cómo afectan negativamente los impuestos a estas dos variables? Y por lo tanto la demanda agregada. La demanda agregada se desplaza a la izquierda. ¿Cómo se ve eso en el diagrama? Digamos que yo estaba acá, en equilibrio, vino el gobierno, aumentó los impuestos, eso desplazó mi curva de demanda agregada a la izquierda, ¿verdad? En mi nuevo punto de equilibrio, lo que sucedió fue que, por supuesto, hay una menor demanda agregada, eso contrae la producción, pues ¿para quién vamos a producir si no se está comprando, no se está vendiendo? Cae el producto real y caen también los precios. Por eso es que siempre ustedes observan en la prensa o escuchan cuando hay noticias de que se quieran aumentar los impuestos, todos dicen, no, eso va a afectar a la economía, dice la gente, o dicen los empresarios. ¿Y eso por qué es? Pues ustedes ya lo saben ahora. Porque los impuestos afectan la inversión, afectan el consumo, la demanda agregada se contrae y cae la producción. Recuerden que cuando cae la producción, a ver, alguien dígame, si se están vendiendo menos bienes y servicios, es decir, la producción cae, ¿qué implicaciones negativas tiene para nosotros? Que aumenta el precio. Cuando cae la producción, ¿puede aumentar los precios? No. ¿No? ¿Qué pasa cuando las empresas ya no venden? Disminuyen los precios. Ah, ok, sí. Digamos, sí, es correcto, ¿verdad? Si hay una acumulación de inventario, si no hay ventas, ellos van a tratar de bajar los precios, correcto. Pero eso respecto a los precios. Pero en la economía real, ¿qué pasa si las empresas cada vez venden menos? Si no hay negocios. La cierran, ¿no? ¿Va? Vámonos al extremo, ¿va? La cierran. Eso significa que si no hay producción, no hay trabajo, no hay empleo. Si no hay empleo, nosotros no tenemos ingresos. Si nosotros no tenemos ingresos, nosotros no compramos. Y si no compramos, más empresas van a cerrar, más gente van a despedir y es un ciclo ahí negativo. Por eso es delicado cuando la economía cae. Ahora, cuando la producción real cae,
y no se frena o no se busca la manera de frenar esa caída, ¿verdad? Porque puede llegar inclusive a unas recesiones donde los niveles de desempleo son muy altos, ¿verdad? Muy bien. ¿Tienen alguna duda, Verónica? Sí, maestro, yo tengo una duda. Por ejemplo, para que un gobierno implemente una política fiscal contractiva, tiene que haber algún tipo de injerencia de parte de socios estratégicos externos. Por ejemplo, aquellos que nosotros les importamos producto, porque, por ejemplo, si ya no se compra, también repercute a ellos. O sea, esa política fiscal no la puede tomar solo el gobierno o solo el país. Tiene que haber más involucrados, entiendo yo, maestro. Correcto. De hecho, por eso es bien difícil sentarse, ¿verdad?, a una mesa y ponerse de acuerdo en una reforma fiscal, porque como tú bien dices, afecta, ¿verdad? Afecta a todos los sectores de la economía. Entonces es complicado, es algo como el tipo de cambio, ¿verdad? Que para unos les conviene que suba, a otros les conviene que baje, y al final nunca nos ponemos de acuerdo. Así es. ¿Sí, Oscar? Gracias, maestro. Tal vez sí se puede posicionar en la positiva siguiente, donde estaban viendo el ejemplo de los impuestos. En la 5 creo que es. Ahí vimos el ejemplo, qué pasa si el consumo, la inversión y las exportaciones disminuyen. Pero ¿qué pasa? Pero viéndolas todas que disminuyen y las otras que suben, el tema de los impuestos. Pero ¿qué pasa si una de ellas sube y la otra podría hacer lo contrario? Por ejemplo, que una suba y la otra disminuya. ¿O no se podría dar ese caso? Sí, podría darse, o sea, póngale. Claro que sería como pues, no estamos jalando, digamos, para la misma dirección. En el caso de la política monetaria y fiscal, digamos que son dos políticas diferentes. Imagínense que una, ya lo vamos a ver ahorita después del receso, que una esté implementando una política expansiva y la otra una contractiva. Una se va a jalar con la otra y al final el efecto va a ser nulo, ¿verdad? Entonces, por ponerles un ejemplo, todos los viernes hay reuniones de gente del Banco de Guatemala y gente del Ministerio de Finanzas para coordinar las políticas, es decir, para planificar, ¿verdad?, tanto el quehacer del Banco de Guatemala en busca de controlar la inflación y también el gasto del Ministerio de Finanzas. Como les dijera, un ejemplo, hay meses, por ejemplo, el pago de salario de maestros o desembolsos fuertes que pueda tener el ministerio, donde va a salir mucho dinero a la economía, ¿verdad?, o pagos de aguinaldos, cosas de ese tipo. Entonces, hay mucho dinero en la economía. Ustedes saben que cuando hay mucho dinero en la economía, hay demanda y eso puede provocar un aumento en los precios, ¿verdad? Entonces, el Banco de Guatemala coordina con el Ministerio de Finanzas, o por lo menos, o sea, el Ministerio de Finanzas informa en qué momento van a hacer sus desembolsos fuertes para que, ya lo vamos a ver después del receso, las subastas que realiza el Banco de Guatemala para la compra y venta de certificados de depósito se hagan en momentos donde la economía pues las necesita, ¿verdad? Sí existe una coordinación, porque definitivamente nos estaríamos haciendo un harakiri, ¿verdad? Si cada quien jala por su lado, ¿verdad, Oscar? Ok. ¿Otra mano ahí, sí, Verónica? Sí, maestro. Yo por lo menos tenía entendido que aparte de los impuestos, los préstamos que pueda realizar el gobierno, pues
Otro de los ingresos es la venta de bonos. Esa es, digamos, la forma como ellos se endeudan, vendiendo Ya. bonos. Ok, ok. O sea que no Ajá. es, bueno, sí, sí, tienes razón, maestro. Así es, Bueno, y digamos, esa es así es el instrumento, ¿verdad? Ellos ujú. venden un papel, o le entregan un papel a usted donde ellos se comprometen a devolverle su plata, ¿verdad? Es un título, ¿verdad? Un bono. Maestro, y esa venta de bonos que realizan es hasta cuando ya no tienen de dónde obtener. Y no, de hecho lo planifican, ¿verdad? Digamos, desde que desde que están diseñando, ¿verdad? El presupuesto del siguiente año, ya saben cuánto van a emitir en bonos para financiar su presupuesto, ¿verdad? O sea, ya desde antes ya lo saben. Entonces ya saben, bueno, en tales fechas tenemos que sacar a la calle los bonos para hacernos de los recursos, ¿verdad? Entonces ya todo está programado, ¿verdad? Ok, ok. Ujú. Gracias, maestro. Muy bien, entonces son las 6:30. Nos vemos a las 9, si no hubiera otra pregunta, para continuar con la clase. De acuerdo, maestro. Gracias, maestro.